La mujer llega a casa y le dice a su esposo: amor, me han indicado, he ido al dentista y me ha dicho que tienen que desgastarme todo el diente y me van a poner una corona. Voy a perder el diente. El esposo le dice: tranquila, amor, hay otras formas de reconstruir tu diente. El tema de hoy en Enjuiciando a la Muela son incrustaciones. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es actual coordinadora del programa de especialidad de odontología restauradora y estética en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es su alma mater, pregrado, posgrado, maestría y doctorado en la misma universidad. Es miembro de la Asociación Peruana de Odontología Restauradora y Biomateriales, ha sido su presidenta. También es representante de Perú en Latinoamérica en esta misma área. Está con nosotros la doctora Janet Mas López. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Bienvenida. No, muchas gracias a ti, Martín, por la confianza que tenemos, Martín, de poder estar aquí. Me llamaste y encantada de poder conversar sobre este tema en particular que hace muchos años lo vengo trabajando y estudiando. Excelente. Permíteme también tutearte, Janet. Imagínate, a estas alturas. Muy bien, gracias nuevamente. Janet, primero quisiera contextualizar al público sobre tu actividad profesional. Eres miembro de una asociación de odontólogos que se dedican a la estética y a la restauración, a los biomateriales. Incluso tu trabajo de tesis tiene que ver con una comparación de biomateriales. Cuéntanos sobre esta asociación, APORIB y ALODIB, que es la latinoamericana, la versión latinoamericana. Sí, bueno, como institución, APORIB tiene más de ya 30 años y un poco más. Realmente ha sido un granito que sembró el doctor Gilberto Nostroza en nuestro país. Gilberto Nostroza. Y ha ido creciendo de tal manera que él también fue el que impulsó la fundación de ALODIB, de la Asociación Latinoamericana. Durante la pandemia se tuvo que mudar a una modalidad de congresos virtuales y el 2024 tuvimos el último presencial acá en Lima, que nos tocó la responsabilidad de hacer el congreso. Este año se desarrolla en Argentina y esperamos ya retomar totalmente las actividades presenciales, ¿no? Porque es distinto el espíritu que se va. Esta asociación académica tiene que ver con tu expertise docente. Tú haces docencia prácticamente desde que egresaste de la universidad. Cuéntanos sobre tu desarrollo docente, es en Cayetano Heredia. Cuéntanos cómo está el desarrollo académico en el área de odontología restauradora y biomateriales en Cayetano Heredia. Bueno, realmente estoy en la docencia. Yo terminé la universidad y el doctor Wilson Delgado me invitó para participar en el departamento de medicina y cirugía oral. Estuve ahí aprendiendo las bases, que me sirvió mucho, ¿no? Claro. Toda la histología básica, todo. Claro. Me sirvió muchísimo, pero luego, ¿no? El doctor Nostroza, con quien yo desde el pregrado tenía mucha afinidad, me invitó a participar ya en el pregrado en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 92, claro. 93, ¿no? Entonces, y luego ya se vio la posibilidad de abrir el área, primero con diplomados, con cursos de educación continua. Estamos hablando 90, fines del... No existía especialidad. No existía, claro. No. Entonces, hasta área. Que ya el 2010 empiezan los diplomados con mayor frecuencia, empieza la especialidad y estamos pues desde esa época. Obviamente el fundador y el que inició todo esto es el doctor Gilberto Nostroza, lo voy a nombrar mucho porque es un referente para mí y para muchos en nuestro país, ¿no? Ahora,
Tú coordinas la especialidad. ¿Cómo está el desarrollo de la especialidad hoy en Cayetano Heredia? Sí, definitivamente el concepto estético permite un tema de llegar a la población de manera más fácil, pero eso también implica mayor responsabilidad por parte nuestra, ¿no? Los sobretratamientos es un problema que hay que ver cómo medimos, ¿no? En el sentido de hacer responsable al profesional. No es esto, no, quiero carillas, sí, quiero carillas, pero no es que todos los casos van a ir a una carilla con un desgaste excesivo de la estructura. Hoy la adhesión y los materiales, toda la evolución que hay en materiales, en adhesivos, realmente permiten una odontología más conservadora. Entonces, creo que eso es lo que inculcamos a los estudiantes en nuestro programa. Siempre digo, una odontología responsable y buscando excelencia, ¿no? Perfecto. Y entonces, a propósito de esa odontología conservadora, las incrustaciones. Empecemos a desarrollar el tema de hoy. ¿Qué son las incrustaciones? Mira, hasta inicios de este siglo, las incrustaciones básicamente eran de metal, ¿no? Y porque los materiales no se habían desarrollado en la magnitud en que están ahora. Gracias a la adhesión y al desarrollo de materiales, resinas compuestas en sus diferentes presentaciones, cerámicas en sus diferentes formulaciones, han permitido que estos materiales puedan adherirse a la estructura dentaria sin necesidad de tener una retención mecánica. Entonces, eso cambia el concepto totalmente. Ya la restauración no se va a retener por una configuración mecánica, por fricción, sino por un tratamiento de superficies donde se va a lograr una interacción química en muchos casos y micromecánica en la mayoría, ¿no? Entonces, eso ya permite que podamos hacer restauraciones parciales para reemplazar la estructura que se ha perdido, parte de la estructura. Ya no necesitas hacer una corona, ¿no? Obviamente hay situaciones clínicas donde va a meritar hacer una corona, pero la tendencia es a ser más conservadores aprovechando estos beneficios. Entonces, una incrustación es un elemento artificial que es fabricado fuera de la boca y luego es adherido para reconstruir. Para darle. Una de las ventajas de adherir es que la restauración y el diente, frente a las fuerzas, van a actuar como un solo cuerpo. Ajá. Esa es una gran ventaja de la adhesión, ¿no? Otra ventaja es que ya no desgastas mayor cantidad de diente. La estructura dentaria sana que tienes, la conservas. Entonces, vamos a reemplazar parte de esa estructura, nada más. Perfecto. Y esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Excelente, conservador. Conservador. ¿Qué materiales tenemos para la incrustación hoy en día? Ya no son metales, lo dijiste claro. Sí, claro. Y bueno, y la tendencia a que estas restauraciones sean color del diente, dentocoloreadas, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces, mimetismo. Tenemos ahí dos grupos muy grandes, las cerámicas por un lado y las resinas compuestas. Y dentro de las resinas compuestas vamos a tener, en países en América Latina se utilizan las resinas de uso clínico, de uso directo, se usan para fabricar incrustaciones en un modelo y luego adherirlas. Correcto. ¿No? Eso es economizar. Eso es una realidad. Correcto. En nuestro país y en otros de América Latina. Entonces, y los estudios muestran que tiene buenos niveles de adhesión y que funciona. Correcto. Luego tenemos las resinas compuestas de laboratorio, que son popularmente conocidas como cerómeros, ¿no? Todo el mundo habla de cerómeros, pero el nombre parte de la casa Ivoclar Vivadent cuando lanza su resina de laboratorio y lo denomina cerómero. Correcto. Entonces quedó el nombre y hoy para todas las resinas de laboratorio nos referimos como cerómeros. Y luego tenemos las que vienen en bloques para fresar, Ajá. ¿no? Ya con un flujo digital.
o donde tienes bloques y a través de un software diseñas y fresas, ¿no? Sistema CAD/CAM. Y también tenemos en los últimos años el desarrollo de las resinas impresas, ¿no? Que al ser nuevo siempre demora un poco en tener resultados de su comportamiento clínico, pero digamos, la ventaja de la impresión es una cosa en odontología que nos cambia muchas situaciones. O sea, hoy no hay forma de colocar un implante sin una estructura para guiar, ¿no? Claro. La posición adecuada de los implantes, ¿no? O sea, ahí estamos imprimiendo resina, estamos imprimiendo modelos, estamos imprimiendo férulas, guías quirúrgicas es el nombre, claro, ¿no? Y hoy se pueden imprimir también restauraciones, incrustaciones, coronas, carillas, se pueden imprimir. Ahí un poco el tema es todavía el proceso de esta impresión, sobre todo el postcurado, la forma de polimerización después de que se imprime. Eso tiene que ver mucho con la estabilidad del material y su desempeño en boca, ¿no? Entonces, ahí hay todavía estudios que están trabajando. Las empresas, sin lugar a duda, están mejorando eso. Entonces, es la tendencia. Correcto. Sí. El disilicato... Sí, eso dentro de las resinas compuestas. Correcto. En el otro lado tenemos las cerámicas. Ajá. Dentro de las cerámicas tenemos actualmente feldespática para fresar, correcto, porque ya para fabricarlas como incrustaciones la verdad que muy poco. El disilicato de litio es una cerámica que permite adherirse, tiene buenas propiedades mecánicas, está indicada en algunas situaciones clínicas. Tenemos la zirconia, ¿no? O el óxido de zirconio, que también es una cerámica que en nuestro país se utiliza mucho más para coronas, para puentes, ¿no? Porque su proceso de adhesión es distinto. No se obtiene muy buena adhesión con el disilicato, y la zirconia para incrustaciones aún todavía en nuestro país está en evolución. Y tenemos un tercer grupo que es un material denominado híbrido. Ajá. Que tiene una estructura cerámica al cual le han infiltrado un polímero. Entonces, como que tiene de los dos. De los dos. ¿No? La marca de ese producto es Vitenamic, que es uno de los que tienen esa tecnología, y es distinto a una resina compuesta y distinto a una cerámica, ¿no? Entonces, son esos lo que tenemos actualmente como materiales para la elaboración de, correcto, de incrustaciones. Empecemos a desarrollar un poquito por lo primero que comentabas. En un país latinoamericano como el nuestro, las dificultades económicas hacen necesario que nos valgamos de elementos de ayuda para disminuir los costos de los procesos. En este caso, hacer incrustaciones de las resinas compuestas. Empezabas diciendo que un grupo de incrustaciones son fabricadas a partir de las resinas de uso en consultorio. Se toma una impresión, se fabrica la incrustación y se las pega. ¿Cómo decimos al paciente, y las personas que no son dentistas, que nos ven y escuchan, preguntarán, ¿y por qué no me hacen una resina directa? ¿Por qué tienen que fabricarlo aparte? ¿Cuál es la razón de incrustar y no hacerle una restauración directa? Interesante. Sí, porque va a depender de la magnitud del deterioro, ¿no? Si yo tengo un deterioro, una lesión cariosa, una restauración que ya cumplió su ciclo, pequeña hasta mediana, voy a poder hacer una restauración directa. Aunque si uno mira, ¿no? Y ahora la forma de mirar es miras Instagram, y ves casos donde llevan el material al extremo, ¿no? Sí, hacen restauraciones directas bastante amplias, ¿no? Pero imagínate que tenemos situaciones clínicas donde tienes que reconstruir una caja proximal de un segundo molar,
superior, donde el Distal. paciente no puede abrir muy bien la boca. Devolver ese contorno, devolver ese punto de contacto adecuado, no va a ser fácil con una técnica directa. Correcto. ¿No? Entonces, hay situaciones clínicas donde es mejor fabricarlos fuera de boca, darle un buen contorno y luego adherirlas, ¿no? Y también tendrá que ver mucho la polimerización. Mencionaste en un momento la necesidad de polimerizar las resinas en general, los polímeros en general, para que endurezcan. ¿Tendrá que ver eso con la necesidad de hacer incrustaciones? Sí, ayuda porque obviamente la polimerización se da fuera de la boca y todo el estrés que se produce en una restauración directa es menor, ¿no? Todo eso se traslada a la línea de cementación principalmente. Perfecto. Muy bien. Dejando ahora de lado a las resinas de uso clínico para fabricar incrustaciones, vayamos al escenario de los otros materiales para incrustaciones. Hay un grupo que dijiste que quizás están en evolución, que todavía no los toquemos mucho, como la circonia para incrustaciones. Toquemos lo que se usa hoy en día, cerómeros u otros materiales. ¿Cuáles son los más usados y por qué? Los más usados, los cerómeros, o sea, resinas de laboratorio, que a diferencia de la resina directa pueden tener una polimerización complementaria, ¿no? Se pone en hornos más tiempo, se aumenta la temperatura, se pone un poco a presión, o sea, hay otros métodos que van a lograr una mayor conversión de monómero a polímero. Eso de manera sencilla, ¿qué significa? Que va a endurecer más. Correcto. El que va a endurecer más significa que va a tener mejores propiedades mecánicas, de resistencia a la masticación, al desgaste principalmente, ¿no? Entonces, esa es, y obviamente un bloque de resina para fresado tiene una polimerización industrial. Ahí la conversión es muchísimo más alta, ¿no? Entonces ese material es mucho más resistente, ¿no? ¿En qué casos se usaría un cerómero y en qué casos se usaría esta polimerización industrial? Mira, por temas de acceso y de costos, ¿no? Porque en cuanto a propiedades... ¿Son parecidas? Son bastante buenas las dos. Digamos, una incrustación de cerómero lo vas a poder usar en diferentes situaciones clínicas. Si quieres, en restauraciones más amplias, desgastes severos, puedes utilizar resina en bloques para fresado. Entonces, el tamaño, entonces. El tamaño es un factor que influye. Correcto. En pacientes, y el acceso, diría también. ¿Te refieres al acceso al laboratorio? A los laboratorios. Y correcto. Todo, sí. Hoy en Perú, ¿cómo está eso? Ha desarrollado bastante. Ajá. Hoy tenemos muchos dentistas que cuentan con ya el proceso o el flujo denominado digital, en el sentido de que pueden escanear una preparación, enviárselo al técnico y el técnico fresa y te lo envía. O sea, todo es vía correo, ¿no? O un WhatsApp, le puedes enviar la información y te lo van a fresar y te lo van a enviar. Entonces, ahora, la realidad en nuestro país, hay laboratorios que se están perfeccionando, que están trabajando y le están poniendo bastante empeño para dar estas facilidades y todo este acceso. Sí, hay un crecimiento. Creo que esa responsabilidad por parte de los técnicos es importante en el desarrollo también para la odontología en nuestro país, ¿no? Eso, no todos, porque necesitan todo un equipamiento para el tema de fresados, de CAD/CAM, ¿no? Pero sí, felizmente eso está también en crecimiento. Correcto. Entonces, en estas incrustaciones fresadas, que son trabajadas a partir de una impresión digital, y las incrustaciones de cerómero, que son las más usadas, las que más se fabrican, las que más se trabajan en nuestro país. Justo hemos hecho un trabajo de investigación sobre el acceso a los dentistas que prefieren, ¿no? Correcto. Y más del 60% prefiere
resinas compuestas, cerómeros principalmente, ¿no? ¿Y la preferencia es por...? Costos, facilidad, versatilidad. O sea, una incrustación de este tipo se mimetiza fácil, estética, adhesión, más fácil de manipular, costos menores, la puedes reparar. O sea, tiene muchas ventajas. Sí. Hablemos sobre el mimetismo, la estética, porque hacer una restauración directa, como lo estamos trabajando en el diente, en el paciente, quizás los especialistas trabajan mucho colores, translucidez, etcétera, todo in situ. Sin embargo, en laboratorio hay una referencia fotográfica solamente, una referencia de video quizás, para intentar reconstruir lo que luego van a llevarlo a la boca. El cerómero, la fresada, el disilicato, ¿cuál es el más mimético? El que se mimetiza más fácil es el cerómero. O sea, tiene una capacidad de mimetización por su composición, o sea, hay algunas propiedades ópticas que le permiten eso, ¿no? Pero una cerámica, por ejemplo, es más difícil de mimetizarlo. Hablando de incrustaciones, ¿no? Correcto. Sí, porque el color que obtiene es más difícil que se integre al diente. Cuando tú ves una incrustación de disilicato, la vas a notar. O sea, salvo que el color haya sido seleccionado de la manera más precisa. El 90% de nosotros escogemos el color de manera comparativa, con una guía de color. Con una guía de color. Comparas y dices, Hoy hay programas ya en escáneres que tienen una forma mucho más precisa. Te dicen el color del diente que vas a restaurar, ¿no? O sea, hay sistemas que tienen incorporado esa alternativa. Y bueno, maneras más precisas de medir el color, pero que no son pues muy utilizadas, ¿no? Lo más común, comparativo. Correcto. Ahora, la pérdida de estructura, nosotros en odontología la conocemos como paredes o rebordes marginales. Depende el material que se usa para las incrustaciones de la cantidad de destrucción que existe en la corona del diente, ¿o no necesariamente? Desde el punto de vista mecánico, en cuanto a los materiales, por ejemplo, si vamos a hacer una incrustación ocluso proximal, donde tienes todo que reconstruir el contorno o la cara proximal, ¿no? Tienes que lograr un buen contacto, un buen reborde, una buena área en la zona proximal. Entonces, y es una denominada inlay, ¿no? Porque no te recubre cúspides, nada de eso. Entonces, para mí el material de elección ahí va a ser un cerómero. Correcto. ¿No? Es decir, lo puedes adaptar más fácil, se integra más fácil, se adhiere más fácil. Correcto. Entonces, inlay es un tipo de incrustación. Sí, ¿Qué es inlay? Y porque hay un onlay, hay un overlay, hay un endocrown. Y hay mil nombres más que salen. Recréanos eso, ayúdanos a recrear eso. Dependiendo de la magnitud del deterioro, vamos a tener una restauración pequeña, mediana, que va a ir dentro, no va a cubrir cúspides del diente, ¿no? Porque las incrustaciones están hechas para el sector posterior, entonces no va a cubrir cúspides. Eso es una inlay, ¿no? Que tú sabes que el nombre surge por la preparación, pero luego se extiende y llamamos inlay ya a la restauración. En español es una maravilla porque a todos lo llamamos incrustaciones, entonces mientras más simple es mejor. Claro. Pero yo entiendo que los nombres impactan, sí, ¿no? Entonces hay quienes les gusta poner más nombres. No sé si de hecho que no es para simplificar, ¿no? Entonces tenemos inlays, que no van a cubrir cúspides, onlay, que sí va a cubrir cúspides, el deterioro es mayor, hay que proteger una cúspide o reemplazar una cúspide que ha sido destruida por una lesión cariosa, una restauración que ya cumplió su ciclo, ¿no?
Y tenemos overlays que van a cubrir toda la cara oclusal, ¿no? Dentro de esta clasificación, por ejemplo, si tú haces una incrustación tipo onlay en un diente con tratamiento de conducto, lo llaman endo-onlay. O sea, es cuestión de ponerle términos a las cosas, que finalmente es un onlay. Y también, por ejemplo, has escuchado de las tabletop, de las carillas oclusales, nombres. Es una overlay, porque recubre toda la cara oclusal. Perfecto. Sí, o sea, dentro de la docencia vas hacia la simplificación, ¿no? Sí. Pero entiendo que los nombres generan algún impacto. Algún impacto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break para pasar a agradecer a los auspiciadores del programa: DentoShop, Coltene, Micromega, Ashyami y una producción especial de BPI Media. No se muevan ahí porque vamos a ir al ping pong. Ping pong con Janet Mas López. ¿Resina grande o incrustación? Incrustación. ¿IMAX o cerómero? Cerómero. ¿Estética o resistencia? Función. ¿Más común, fractura o filtración? Filtración. ¿Incrustación o corona? Incrustación. ¿En anterior o posterior? Incrustaciones en posteriores. ¿Cuándo prefiere incrustación en vez de resina? El deterioro de la estructura dentaria me va a indicar. ¿Qué hace que una incrustación dure muchos años? La indicación clínica, la técnica de preparación, la técnica de cementación y el entrenamiento del operador. ¿Y el error más común después de colocar una incrustación? Problemas en la adhesión. Una ventaja de la incrustación frente a las resinas. Se polimeriza fuera y todo ese estrés se desarrolla fuera y no dentro de la preparación. ¿Cuál es lo más importante, la adhesión o la preparación? Las dos cosas. Incrustación en una palabra. Conservación. La clave del éxito de una incrustación. Indicación y adhesión. Y para cerrar, ¿la incrustación perfecta existe? No existe el mundo perfecto. Retomando esta segunda parte, siempre con nuestra invitada, la doctora Janet Mas. Janet, quisiéramos que el público que te escucha y ve conociera un poco más de tu aspecto personal. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te educaste en primaria y secundaria? Mira, yo nací en Lima, pero me considero chachapoyana. Ajá. ¿Ya? Porque, o sea, a mí me pregunta, ¿de dónde eres? Soy de Chachapoyas. Entonces, ¿hay un corazón ahí? No, viví hasta los 16 años que terminé el colegio, ¿no? O sea, primaria, secundaria, toda mi familia es de Chachapoyas, entonces soy chachapoya. Yo soy chachapoyana. Muy bien. ¿Por qué elegiste Cayetano Heredia como escuela que te formó como dentista? Bueno, siempre en esta línea de exigencia. Sí. Bueno, en esa época era los 80, sí. ¿no? Difícil ingresar a la universidad. Sí, claro. Era otro contexto. Otro contexto. Y bueno, Cayetano siempre se caracterizó por su excelencia, ¿no? Y eso fue lo que motivó. Dije, ahí tiene que ser. Ahí tiene que ser. Tu entorno familiar, ¿tus papás están todavía...? Bueno, mi mamá el 2018 falleció, ¿no?
Mi papá sí está ¿Cuántos vivo. años tiene tu Mi papá? papá va a cumplir 86 años. 86. Sí, está muy bien, muy bien. ¿Está contigo? ¿Vive contigo? Sí, él, bueno, vive conmigo y chachapoyas, ¿no? Porque también, como buen chachapoyano, siempre le gusta regresar a allá? Chachapoyas, sí. Ah, Y mira. gracias a Dios, a sus 86 años, ya pronto cumple 86, es muy independiente, se moviliza solo, no. ¿Dentista también? Dentista. Mi Mira. papá es dentista. ¿De ahí nació la curiosidad por la odontología o no? Sí, yo supongo que hubo un poco de influencia Ajá. ahí. Tengo una hermana también dentista, mi Oh. cuñado también es dentista. Oh, Así mira, es hay que bastante dentista en la hay familia. varios dentistas en la familia. Y, bueno, tu papá ejerció en Chachapoyas, me imagino. En Chachapoyas. ¿Y tu hermana y tu cuñada están acá? Sí, ejerciendo? no, tenemos juntos una consulta una privada. consulta privada, sí. Ah, genial. ¿Ellos en el área de odontología restauradora y estética también? Mi hermana es ortodoncista Ya. y mi cuñado es endodoncista. Ajá. Opa, perfecto. Sí. Qué lindo grupo. Sí, sí. Espectacular. ¿Y hay algún hobby, además de la odontología y los biomateriales? Bueno, sí, a mí la docencia y la odontología me apasiona, ¿no? Ajá. Pero claro, ¿no? Me encanta la fotografía, ¿no? Tengo muchas fotos que no, obviamente, el dentista que se dedica, el profesor, tiene que aprender a tomar fotografías, o sea, sí, pero me gusta tomar rostros, me gusta tomar flores, no, me encanta la fotografía. Claro, cosas Soy que no tienen que ver con aficionada dientes. a la fotografía, por ahí he llevado algunos cursos, pero sí, me encanta la fotografía. Incluso hay unos concursos de fotografía. Sí, ¿Has sí, tenido sí. oportunidad de participar? Sí, por supuesto. Sí, sí. Hay páginas donde envías tus fotos y en un par de veces he tenido menciones. Ah, qué Sí, sí, interesante. sí, sí, sí. Normalmente los que se dedican a odontología restauradora y estética también pintan. Sí, ¿Pintas? mira, yo pintaba. Hace tiempo que lo he dejado de hacer. Témpera, de verdad que acuarela. debería retomarlo. Ajá. Sí, pero me gusta la fotografía, me gusta armar rompecabezas, Ajá. ¿no? Y me gusta viajar. el viaje más exótico que has tenido. Mira, el viaje que me cambió la vida, Sí. Japón. Ah, opa. ¿En qué sentido te cambió la vida? Vas al futuro, Sí. miras el futuro, regresas. Regresas y lo y ves muy dices, lejos. Creo que no vamos a poder llegar. ¿Crees que vamos a poder ver Creo- nosotros en nuestra generación? No. 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 Siempre digo, nosotros pena aceptar todavía eso, ¿no? lamentándonos de que hace 300 años nos conquistaron los españoles. Así es. Y ellos en menos de 50 años, De una bombas atómicas. o sea, frente a una bomba atómica, resolvieron. Es Sí. impresionante. Así es. Es impresionante. O sea, sí, un viaje a Japón es un antes y un después. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a seguir impresionando al público ahora, retornando al tema de biomateriales e incrustaciones. Ok. Ahora tenemos dos elementos que se van a unir o se van a adherir, como mejor se diga. Sí. Una incrustación a un diente. El diente, el sustrato. ¿Cómo preparamos el sustrato? Porque eso va a depender si tiene pulpa o no tiene pulpa. ¿Es verdad? El sustrato se prepara de manera diferente cuando hay pulpa viva, el nervio del diente, o es igual la preparación para pegar las incrustaciones. Bueno, definitivamente ha habido un avance importante en todo lo que es tratamientos de superficie, tanto para la estructura dentaria como para el material restaurador, ¿no? Si hablamos de los materiales restauradores, los cerómeros, ¿no? La forma que tenemos para trabajar sobre un cerómero es arenando la superficie. Es lo más común, es lo más accesible. Todos los colegas pueden tener un arenador para poder tratar esa superficie, ¿no? Las partículas de este arenador tienen Son óxido de aluminio de 50 micrómetros que lo encontramos Muy de barato, manera muy accesible. muy accesible. Sí, entonces tenemos todos esa posibilidad. Arenar la superficie, luego lavarla, lo ideal lavarlo en ultrasonido, ¿no?
y luego secar. Sobre eso aplicas un adhesivo. Los adhesivos también tenemos ahí toda una evolución importante. Hoy hablamos, hace poco en nuestro país lo más usado eran los adhesivos denominados de quinta generación, ¿no? Donde de todas maneras necesitabas grabar el diente, etc. Hoy tenemos los adhesivos universales, ¿no? Que incorporan otras moléculas que permiten una mejor interacción. Entonces, sobre el sustrato restaurador, si es una resina o un cerómero, arenado, lavado, secado y aplicación del sistema adhesivo. Y en cuanto al sustrato dentario, vamos, ¿en qué está cambiando? En entender frente a qué tipo de sustrato estamos. Podemos estar frente a esmalte y dentina. Podemos estar frente a esmalte, dentina y un material de base. Podemos estar, si hablamos solo de dentina, frente a una dentina sana, frente a una dentina esclerótica, frente a una dentina afectada, frente a una dentina abrasionada, frente a una dentina erosionada, ¿no? Entonces es entender frente a qué sustrato estamos para tratarlo mejor desde el punto de vista adhesivo. Correcto. ¿No? Entonces, y los sistemas adhesivos ahora, por ejemplo, hablando de los sistemas adhesivos universales, te permiten trabajarlo bajo el criterio del odontólogo. Es decir, puedo hacer una técnica de grabado total, puedo hacer una técnica de grabado selectivo, o puedo hacer una técnica de grabado rápido, o puedo hacer una técnica donde no requiera grabado, ¿no? Entonces va a ser decisión del profesional frente a qué situación está para poder ver cuál es la mejor forma de lograr una mayor adhesión, ¿no? Entonces la responsabilidad va hacia el profesional. ¿Todos los materiales para la incrustación requieren adhesivos o hay algunos que no necesitan adhesivos? A ver, si hablamos del material restaurador, Sí. el cerómero, como ya te comenté, hay que arenarlo. Si es un disilicato, dentro de las cerámicas lo más usado para esto, hay que hacer un grabado con ácido fluorhídrico, ¿no? Al ser una cerámica vítrea, entonces el ácido fluorhídrico va a actuar sobre esta fase y va a producir también micro retenciones. Además del arenado, grabado con ácido. Además, ¿no? En reemplazo. el caso de la cerámica. Ajá. ¿No? Para los cerómeros, Solamente solo arenado. Para las cerámicas, la más usada, el disilicato, es un grabado con ácido fluorhídrico, ¿no? Correcto. Y se logra micro retenciones y sobre eso aplicar un silano y luego un adhesivo, ¿no? Entonces, En cuanto a los materiales. Y en cuanto al sustrato, al diente, nos dijiste que hay que fijarse bien en la calidad del sustrato. Nos comentaste diversos escenarios. El escenario del diente endodónticamente tratado, ¿puede asemejarse a alguno de estos escenarios que tú has comentado o no? sí, claro. Cuando tienes un diente con tratamiento de conducto o cuando tienes un diente que va a ir a un tratamiento de conducto, por ejemplo, hoy el cambio hacia preparar y acondicionar ese diente antes del tratamiento de conducto. Correcto. Es mucho mejor, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo más común, siempre hablamos de lo más común, una lesión cariosa profunda o una restauración filtrada que llevó a un proceso y se requiere un tratamiento de conducto. La primera etapa, lo mejor es retirar todo eso y reconstruir. Y así que vaya al tratamiento de conducto. Luego del tratamiento de conductos, Ya tienes, lo mejor es trabajar en una dentina recién cortada, Claro. vas a optimizar tu adhesión. Entonces, lo mejor es primero esta etapa y luego se realiza el tratamiento de conducto y luego ya viene la reconstrucción analizando obviamente la cantidad de estructura dentaria que uno tiene. correcto. Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que puede ser polémico quizás, porque esto era polémico en los 90s, 2000. No sé si hoy, cuando terminamos el tratamiento de conductos, ¿es el mejor escenario para poner la base de la incrustación? Si es así, el que hace la endodoncia
puede ser odontólogo general educado para endodoncia apropiadamente, o puede ser el endodoncista especializado que deba poner esa base porque está en el mejor momento, porque ya terminó la endodoncia y todo está listo y dispuesto para adherir, o tiene que esperar y dejarlo para una próxima visita con el rehabilitador. ¿Cuál es tu consejo de eso? Bueno, va a depender los materiales, ¿no? Porque para endodoncia también ha habido un importante avance en cuanto a los materiales, ¿no? Sí. Los cementos para obturación, todo resinosos, esto en base a resinas, entonces hay compatibilidad. Pero si hacemos un tratamiento de conducto con cementos que tengan eugenol, vamos a tener pues una incompatibilidad con la adhesión, ¿no? Entonces tenemos que empezar también de la base, cómo se obtura esa endodoncia, ¿no? Y claro, cada vez se ejecuta menos postes, ¿no? Correcto. Entonces, solo en los casos donde está indicado. Hay una tendencia a no postes, no coronas, pero siempre pienso que es el análisis individual y la toma de decisión de acuerdo al caso clínico. Sí, entonces, si hubiera el material apropiado en una línea de coherencia adhesiva, el endodoncista o el que hace la endodoncia podría ya poner la base para que luego el rehabilitador termine con la incrustación, porque esa base va a estar mejor adherida, ¿no? Porque está en el mejor escenario. Sí, es el mejor escenario, concluida la endodoncia, el tratamiento de conducto, y con el uso de materiales que no tengan incompatibilidad con los sistemas adhesivos, se puede reconstruir esa pieza dentaria y luego ya enviársela al rehabilitador, al restaurador, al rehabilitador para ya recuperar su función. Hablando de longevidad de las incrustaciones, los escenarios de pacientes bruxómanos o dientes en mala posición o malposición dental, ¿son escenarios prudentes para la incrustación o aquí se tiene que evaluar el contexto? ¿Cuál es tu consejo? Bruxismo y malas mordidas para incrustaciones. A ver, tenemos por ejemplo, de hecho, que es una alternativa también súper conservadora. Antes tú tenías un paciente con desgaste total, atrición total de las superficies oclusales o erosiones, que hoy se ve también con bastante frecuencia, ¿no? Donde pierdes toda la anatomía, pierdes toda la estructura, y antes la tendencia era hacer coronas, ¿no? Que va a resistir mejor. Hoy no, hoy la indicación es trabajar con incrustaciones, las famosas overlays, ¿no? Para devolver la forma y función. Y repito, cuando tú adhieres una restauración a la estructura dentaria, permites que esta restauración y el diente funcionen como un solo cuerpo frente a las fuerzas. Esa es la gran maravilla de la adhesión. El problema con la adhesión es que hay que trabajarla con tiempos establecidos, lo ideal bajo aislamiento absoluto. O sea, tiene varios criterios para obtener una buena adhesión, ¿no? Que está en manos del odontólogo, por supuesto. Entonces, sí es posible intentar... Sí, no, hoy la tendencia es esa, porque, o sea, has escuchado de aumento de la dimensión vertical, claro, ¿no? Que está muy... digamos, muy de moda el tema, ¿no? Entonces, sí, eso con restauraciones conservadoras, incrustaciones, para hacerlo más, optimizar al máximo esa estructura. No hay nada mejor que tengas estructura dentaria para adherirte. Ajá, perfecto. En un momento, al inicio de la conversación, hablaste sobre las posibilidades de reparar. Una incrustación se puede romper. ¿Y se puede reparar? Sí. ¿Todas las incrustaciones en todos los materiales son reparables? Sí. Con perfecto, una buena adhesión tienes una incrustación de cerómero, lo puedes arenar, y la zona de estructura dentaria grabar o lo que decidas como protocolo para adherirte. En una cerámica, si hay algún... la cerámica principalmente por su módulo elástico fractura el diente, digamos, en algunas situaciones, ¿no? Donde no estuvo muy adecuada la indicación para el material,
podría fracturarse parte del diente, poder reparar esa zona. O sea, sí. Ahora, sí. Generalmente se reparan cerámicas en carillas, por ejemplo, ¿no? Correcto. O coronas donde hay alguna fractura, un chipping, como menciona. Se puede reparar, sí, se puede reparar. Cuando un paciente pregunta ¿cuánto tiempo me va a durar la incrustación?, ¿qué le respondemos? Claro, es una pregunta difícil, Sí. pero sí hay que poner en contexto, creo, al paciente. Primero, los controles, la limpieza. Son factores que van a influir para que una restauración, cualquiera sea esta, pueda tener mayor longevidad. Por un lado, el entorno oral en el que esa restauración está desempeñándose, ¿no? Tenemos otros factores también que si trabajamos una incrustación y decidimos hacer una protección cuspidea porque es un diente con tratamiento de conducto, es un premolar y la cúspide palatina la ves ahí con 2 milímetros de espesor, mejor recubre esa cúspide, ¿no? Para que tus fuerzas se distribuyan de una mejor manera y no sea la incrustación un tipo cuña que te fracture el diente, ¿no? Entonces, también todo el tema técnico de la preparación y de la adhesión va a tener que ver en la longevidad. Hoy tenemos ya literatura que soporta que restauraciones indirectas pueden tener una longevidad de más de 10 años, ¿no? Perfecto, qué bien. En algún momento hablaste sobre el CAD/CAM, el escaneo de la impresión digital, el flujo digital finalmente. Quiero preguntarte sobre la evolución de las incrustaciones. ¿A dónde apunta la ciencia para mejorar este aspecto de incrustar elementos o polímeros dentro de la boca de los pacientes? Sí, bueno, una línea es el desarrollo de todo lo que es resinas impresas. Están trabajando en obtener, porque el CAD/CAM fue un camino a hacer más simple el proceso, ¿no? Porque tú escaneas y teóricamente fresas y en menos de una hora podrías estar cementando la incrustación. Digo teóricamente porque no es tan real, salvo que tengas todo el sistema en tu consulta, listo, que no es la realidad del 90% un poco más, creo yo. de nosotros, ¿no? Entonces, lo real es que tomas una impresión digital, escaneas, esa información se la pasas al técnico, el técnico fabrica y lo más pronto que te lo va a dar, un par de días. Lo real, un poquito más, ¿no? Entonces, eso como que no fue tan preciso como se pensó. Y la tendencia es hacerlo a través de impresiones, impresión de resinas. Y ahí están desarrollando pues en hacer resinas. El problema de las resinas impresas es, uno de los problemas es la biocompatibilidad. Si no polimeriza bien eso, se va a liberar en boca y a algún lugar se va a ir. Entonces, ese postcurado están mejorando porque eso sí va a ser mucho más fácil, ¿no? Imagínate una línea, tomas la impresión, escaneas y imprimes, tienes un buen postcurado, porque hay que hacer hincapié en el postcurado y ya lo puedes adherir, ¿no? Entonces, esa sí es una línea para simplificar el proceso. Y por otro lado, el desarrollo de los materiales, de los adhesivos, por ejemplo, que tengan propiedades cariostáticas, ¿no? Incorporación de moléculas, cobre, plata, para obtener actividad antibacteriana. Antibacteriana, molecular antibacteriana. Sí. Perfecto. Ha sido una interesante conversación. Espero que no sea la primera y única vez que nos veamos, Janet, y que el público te escuche, tu experiencia y tu actividad académica
es de mucho, hay que aprovecharlo muchísimo, ¿sí? Ojalá que podamos tenerte en otro programa con otros temas afines. Encantada. Quisiera entregarte un pequeño presente del programa, muy sencillo por cierto, pero con mucha calidez hecho para ti y está personalizado. No es para que le pongas ácido fluorhídrico, pero es... Muchísimas gracias. Ahora... ¿Lo puedes sacar? Que... Lo mueves nada más. Acá. Ahí Okay. está. A ver, permítame. Ahí sí. Ay, qué bonito. Enjuiciando a la muela. Sí. Me encantaría que los que nos ven y escuchan pudieran tener unas palabras finales tuyas. Recuerda que hay público dentista y público en general también. Bueno, en primer lugar agradecerte por la oportunidad, a los colegas. Con el avance de los materiales siempre hay que estar actualizándonos, leyendo, revisando. Hoy hay una gran cantidad de oportunidades, ¿no? Y uno tiene que ir viendo y seleccionando qué es lo que escoge para formarse. Y a los, digamos, al público en general, sí que la odontología ha avanzado de manera importante, vamos hacia una odontología mucho más conservadora, no necesariamente hay que hacer tanta destrucción del diente, tanto desgaste. A la señora con la que iniciamos el programa hay que decirle que tranquila, que hoy se puede hacer una incrustación probablemente, no necesariamente una corona, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, a los colegas a seguir revisando y leyendo y estudiando, y a los pacientes que acudan. Recuerden, una restauración es importante tener en claro que mientras más pequeña sea una lesión de cualquier tipo, va a ser mucho más fácil repararlo, claro. Va a ser mucho más económico desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista también económico, monetario, ¿no? Entonces, es importante. Muy bien, Janet. Es el momento oportuno de, tomando esta infusión herbal de Ashiami, agradecer a los auspiciadores Coltene, Micromega, DentoShop, Imagen Studio y la producción especial de BPI Media. A todos ellos, muchas gracias. Esto fue Enjuiciando a la Muela. No se olviden seguirnos en las redes, hacer sus comentarios y aconsejarnos para las próximas entrevistas. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo capítulo. ¡Hey! ¡No te vayas! Vienen los tips. Las incrustaciones dentales son ideales cuando la cavidad es grande y una resina directa ya no es suficiente. Las incrustaciones conservan más estructura dental que una corona. Las incrustaciones dentales se realizan en un laboratorio, lo que permite un mejor ajuste, precisión y anatomía. Para que una incrustación dure mucho más tiempo es clave una buena preparación y adhesión.